Queridos amigos, lo que ha estado sucediendo en Venezuela en estas elecciones del 2024 es algo verdaderamente horripilante, aberrante, como manifestó la Organización de Estados Americanos. Es uno de los más burdos engaños que ha tenido la historia moderna. Pero evidentemente las dictaduras, porque no cabe duda que lo es, y vamos a tratar de demostrárselo en este video, necesitan un proceso de consolidación. Comienzan con determinadas señales, por supuesto siempre engañando al pueblo. Dos grandes dictadores de la era moderna, como lo fue el fallecido Fidel Castro y también fallecido Chávez, manifestaban en entrevistas con periodistas de que verdaderamente sus revoluciones no eran comunistas, no eran de izquierda. Y está de más lo que yo le pueda contar de Cuba y de la influencia que ha tenido precisamente en Venezuela. No vamos a tocar en este caso toda la labor que desarrolló Chávez, que fue quien en definitiva colocó los cimientos para que ahora en el 2024 veamos una de las más burdas acciones desarrolladas por un gobierno contra su pueblo. Por consiguiente, existen muchos hechos. Sería interminable tocarlo en un video de este tiempo, y existen muchos hechos, como le decía, que avalan todo lo que tratamos de demostrar. Comencemos entonces en el 2013. Recuerden que en el 2013, con la muerte de Chávez, este designa a dedo a quien era su vicepresidente, Maduro. En ese momento se efectúan elecciones y se documentaron graves denuncias de fraude contra Enrique Capriles, porque evidentemente la historia no ha comenzado con María Corina y con Edmundo. Existió Enrique Capriles, en el buen sentido de la palabra, a los efectos de la presidencia, Guaidó, y ahora María Corina como líder y Edmundo como candidato elegido por el pueblo de Venezuela. Evidentemente, todavía en estas elecciones, el madurismo o el chavismo madurismo tenía algo de peso en Venezuela. Según los números que se obtuvieron en ese momento, estaban medianamente parejos, casi que un 50, un 40 y tantos % cada candidato. Evidentemente, por los graves errores que se suscitaron, parece indicar que directamente los votos fueron adjudicados, como ahora en el 2024, a Maduro en vez de Enrique Capriles. Por consiguiente, a partir de denuncias en esta elección, hubo votos en las diferentes urnas que le fueron sacados a la oposición, en este caso a Capriles, y otorgados, entre comillas, al madurismo. Con estos antecedentes llegamos al 2014. En el 2014 se producen protestas masivas, las cuales fueron reprimidas de manera brutal. Ahí empieza a verse el saldo de las protestas: 43 muertos, 3.383 arrestos, 138 casos reportados de tortura. Es arrestado Leopoldo López, ya que es parte de la estrategia del madurismo, del chavismo y de las dictaduras bloquear a la oposición y llevarla a un punto máximo que no puedan tener capacidad de acción alguna. De esta manera arribamos al 2015. En el 2015 hay elecciones legislativas. Prácticamente fueron las últimas elecciones libres a esta instancia, donde la oposición en Venezuela arrasa en ese momento. Maduro, ni corto ni perezoso,
se da cuenta que ya no podía respetar porque evidentemente ya iba a perder. Ya el apoyo no estaba siendo el mismo que antes. ¿Y qué hace precisamente en el 2016? Hay que decir que la Constitución de Chávez establecía que puedes hacer un referéndum revocatorio si juntas las firmas necesarias. La oposición en Venezuela, tratando de cumplir con los estándares y las leyes del país, junta la cantidad de firmas necesarias. Y evidentemente, una vez más, el chavismo y el madurismo no dejó que se llevaran a cabo estas acciones, porque evidentemente se dieron cuenta que tenían que salir del poder. Y de esta manera llegamos al 2017. Analizamos que en el 2015 había ganado la consolidación en la Asamblea Nacional. Y básicamente lo que hacen es disolver este órgano legislativo. Evidentemente, en este año ya se pone de manifiesto las características generales que dibujan la dictadura en Venezuela, por lo cual le quitan todas las facultades a la Asamblea Nacional y crean una asamblea paralela compuesta precisamente por sus integrantes. Eso evidentemente también generó protestas en Venezuela. Fue un ciclo bastante grande de protestas en el país, evidentemente mucho más brutal. Recuerde que en este caso las dictaduras no conocen otro método que los arrestos, la violencia, las detenciones y equiparar a todos los equipos policiales para que evidentemente repriman a todos los que están en contra de sus intereses y de su filosofía. Uno de los capítulos más amargos de Venezuela es precisamente la actuación de las Fuerzas Armadas, que en vez de ponerse a favor del pueblo, han estado al lado de la dictadura, por lo cual esto arrojó un saldo de 163 muertos, 5.500 arrestos. De hecho, en este año se comenta de un shopping que fue convertido en un centro de tortura, uno de los mayores centros de tortura de Latinoamérica. Y en este contexto llega el 2018. En el 2018, evidentemente, ya el madurismo y el chavismo había sacado experiencia de lo que le había sucedido antes. Y en el 2018, como prueba de la consolidación de la dictadura y habiendo bloqueado a todos los candidatos, va a elecciones sin oposición de ningún tipo. Recordemos que esta es la estrategia que jugó Maduro en el 2023-2024. No darle la oportunidad a María Corina Machado de que estuviera en la boleta electoral, evidentemente. Hacer dueño, entre comillas, de todas las instituciones del país, la Comisión Nacional Electoral, el órgano de justicia o los órganos de justicia, le es extremadamente fácil poder llevar a cabo todas esas funciones. Acto seguido lo hace con la otra Corina y evidentemente María Corina Machado lo tuvo muy en cuenta en el 2024, en las elecciones del 2024. Al chavismo se le escapó Edmundo, si no de lo contrario también lo hubieran proscrito. Desde el 2015 Maduro sabe perfectamente bien que no puede ir a ninguna elección porque el apoyo popular, aún cuando han estado constantemente comprando votos, el apoyo popular ha decaído estrepitosamente. Esto lo saben ellos desde el 2016 prácticamente. Y no le queda más remedio de hacer una farsa electoral y salir él como presidente en esta fecha. En el 2019 ocurre algo extremadamente interesante. Ustedes recordarán el informe de Bachelet como alta comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Llama poderosamente la atención que Bachelet
siendo de izquierda, siendo socialista en Chile, hace un informe estrepitoso, lapidario, donde menciona miles y miles de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura. Este informe incluso se fue actualizando año por año y evidentemente las estadísticas no daban lugar a la equivocación. Estamos hablando de una persona de la izquierda, no estamos hablando de un gobierno extranjero, estamos hablando de una institución, la ONU, y en este caso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue verdaderamente horripilante para la dictadura de Maduro. En el 2020, como ustedes saben, se produce la pandemia, que evidentemente para todos los países fue una etapa bastante fuerte. Imagínense ustedes, si fue difícil para otros países, cómo sería para Venezuela con la inmensa crisis económica que estaba pasando. Y llama la atención que en este año hay una causa en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos, cosa que hasta ahora no ha tenido efecto. Lo verdaderamente llamativo son los cerca de 8 millones de venezolanos que se han escapado durante todos estos años de dictadura. Y con todos estos antecedentes llegamos al 2024. María Corina, con una valentía increíble, más que gritar, aunque también lo ha hecho, se ha perfilado como una estratega fuera de liga. Alguien que, sacando experiencia de todos estos desmanes de estas décadas, de estas 2 décadas, ha perfilado todo su trabajo en base a una inteligencia fuera de lugar. Pareciera ser que para cada escenario ha tenido una respuesta. Ya ustedes saben perfectamente bien todo lo que ha sucedido con las elecciones, donde el chavismo todavía a estas alturas no ha presentado las actas, que si las va a presentar no se sabe cuáles serían. Y María Corina Machado, eso tiene que haber sido obra de meses de trabajo, constituyeron un website donde precisamente están más del 80% de las actas, las cuales las fueron recuperando poco a poco, escaneando, digitalizándolas, creando todo un cómputo, donde a nivel mundial, como ustedes saben, se puede en estos momentos poder acceder y ver los resultados de su colegio electoral, incluso de su mesa electoral. Evidentemente, queridos amigos, es algo horripilante lo que ha estado pasando en Venezuela. Como ustedes pueden observar, no es nada nuevo. Son 25 años, como han sido 65 en Cuba, donde los venezolanos han tenido que sufrir la garra de una tiranía que no tiene otro tipo de calificativo. Sin embargo, con esto termino ya. En el día de ayer, nosotros transmitimos una buena parte de las declaraciones de los cancilleres, de los embajadores, en la sesión especial de la Organización de Estados Americanos. Es lamentable la falta de apoyo de muchos países de América. Es completamente inadmisible. No se pudo aprobar la resolución que exigía al gobierno de Venezuela que presentara las actas. Se necesitaban 18 votos y solo se tuvieron 17 votos. Y el resto o se ausentó, como México, o votaron absteniéndose. Sinceramente es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Por eso es que estamos como estamos. Por eso América Latina, el Caribe, América Central, no creo que nunca podremos llegar a lo que medianamente es una comunidad económica europea, ni poder tener la pujanza de diferentes alianzas económicas y estratégicas que existen a nivel mundial. Si en la propia Organización de Estados Americanos no entienden, como no lo entiende el presidente del Consejo Permanente,
que procede de Antigua y Barbuda, no entiende la necesidad de condenar estas tropelías, evidentemente, ¿qué podemos esperar y qué podemos pedirle a nuestro pueblo, como lo hizo el embajador valientemente de Perú, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú? Queridos amigos, estamos en presencia de un hecho inaudito, algo que, aunque no sorprende, porque miren todos estos antecedentes, evidentemente marcará un antes y un después para el pueblo venezolano, para la región, para toda América y para el mundo en general. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo video. Somos una escuela certificada en el estado de Florida, donde ofrecemos cursos de seguro y taxes. Aquí uno se siente en familia, uno sale 100% sin duda y lo más importante es que estudias totalmente en tu idioma. Y más de 37 modalidades de curso de taxes y seguro, curso completamente online y del curso en aula. Crea con nosotros la mejor profesión y el mejor negocio en los Estados Unidos. Dolphy School, formando profesionales para toda su vida. Vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes. Presta mucha atención, está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023. Mientras el expresidente domina las encuestas, Peligro, tenga mucho cuidado. Han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión. El IRS completamente fuera de control. algunos le han encontrado algo de relación. Estén alertas a sus alrededores. Welcome to Miami. Tu sueño americano empieza aquí. Mi primer trabajo fue en un Subway. El sistema crediticio americano es la base de este país. Este es un país lleno de oportunidades. Empecé a trabajar en Subway. Estuve trabajando por varios años como seguridad. Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo. Lo que venga tiene que trabajar y cualquier trabajo es digno. Es difícil, pero todo se puede lograr. Welcome to Miami.